venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Damos gracias, Señor. Llena este lugar más y más. Inúndanos, Señor. Llénanos de tu fuego, Señor, de tu poder, de tu gracia, de tu unción. Para que podamos, Señor, levantarnos con autoridad, tomar nuestro lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Bien. Gloria a Dios. Quiero compartir una palabra. Le puse un título esta vez. Un título que se me ocurrió muy fácilmente. Que resistiré. Y el creyente no entiende muchas veces lo que significa la vida cristiana en función a la resistencia que nosotros tenemos para poder manifestar el reino de Dios en nuestra vida. Dice en Romanos, ahí en el capítulo 12, así que hermanos, después de haber hablado el apóstol Pablo en el libro de Romanos, de la salvación que es por fe y la justicia de Dios que es por fe, después de haber hablado en el capítulo 2 de que los religiosos, los que condenan a los demás o acusan a los demás de diversos pecados, ellos también hacen lo mismo. Después de haber explicado que la salvación es por fe y que el hecho de que nosotros hayamos encontrado gracia no significa que podamos seguir viviendo en la esclavitud del pecado, llega él a dar un grito de auxilio diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy hablando de Pablo. ¿Quién me puede librar de la esclavitud que hay en el mundo por el pecado? Entra en el capítulo 8 donde él habla de el andar en el Espíritu, el vivir bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, para no vivir en la condenación, para manifestar que somos hijos de Dios, que el Señor tenía el propósito de hacernos iguales a Jesucristo. El propósito del Padre era que todos nosotros pudiéramos ser transformados a imagen y semejanza de Jesús. Luego habla de la realidad de los judíos, de que no se ha perdido para ellos la esperanza. Y entonces después de todo este discurso, es como que está llegando a la conclusión, está llegando al final de la carta. Entonces comienza diciendo, así que después de todo esto, hermanos, les hago un pedido, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús
por esta palabra. Pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté conectado a cada corazón, trayendo revelación, confirmando, Señor, tu palabra con decisiones, con avances, con pasos hacia cumplir el propósito tuyo. En el nombre de Jesús. Y pon, Señor, en nosotros ese sentido de urgencia por esta transformación, para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres transformados como estás esperando que cada uno de nosotros sea. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Este pasaje siempre me llamó mucho la atención, que el apóstol Pablo hace un ruego. O sea, usted lo ha visto, Pablo no era un hombre al leer las cartas, no era un hombre de muchas pulgas, era un tipo mecha corta que se enojaba con cierta facilidad. Se enardecía, dice en el libro de los Hechos, cuando estuvo en Atenas y vio la idolatría de ellos. Y luego cuando usted lee la carta a los Gálatas, se da cuenta que Pablo podía llegar a un nivel de enojo interesante, importante, al punto tal de decirle a los que predicaban la circuncisión, ¿no? a los que trataban de convencer a los cristianos que se circunciden, que ojalá ellos mismos se mutilaran completamente. Al punto tal de decir, ustedes, mis hijos, me dan dolores de parto. Y las mujeres que han tenido parto saben que no es nada fácil. Y yo no tuve, pero estuve ahí en la tribuna, y la verdad que es complicado. Imagínense su pastor diciéndole, hermanos, eso es un parto para mí. Me está haciendo parir, hermano. Eso le está diciendo Pablo a los Gálatas, ¿entiende? Lo dice claramente. Ustedes me están haciendo parir. Y acá, vestido de amor, vestido de un hombre que realmente lleva la carga en su corazón, viendo cuál es el problema más grave que tenía los hermanos de esa congregación, él le dice, hermano, yo lo ruego por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por el amor tan grande de Dios que es capaz de perdonar pecados, que es capaz de sobreponerse a la máxima injusticia, triunfar sobre el juicio, ese amor que sobrepasa lo que podemos entender, por ese amor que presenten ¿qué? Sus pensamientos, sus ideas, sus proyectos, sus planes, sus ofrendas. ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que está rogando el apóstol Pablo que los hermanos presenten? ¿Qué es? Sus cuerpos, su presencia física, tener a alguien a quien abrazar, tener a alguien al quien mirar los ojos cara a cara, tener a alguien con el cual podamos hablar. Tal vez todas las conversaciones que tengamos no sean lo más amable o nos digan algo que no siempre nos gusta. Pero a esto de presentarse igual, de buscar igual la proximidad, de buscar igual la comunión, de estar juntos, de compartir momentos juntos, de responder a las convocatorias, presentar el cuerpo para Él, es un sacrificio vivo, porque no hay derramamiento de sangre, porque nadie va a morir, pero es santo y es agradable a Dios. Es muy agradable a Dios. El sábado pasado decíamos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí Pablo está diciendo que te presentes, que estés presente, que acomodes tus tiempos, que ordenes tu vida para poder estar presente
en el cuerpo de Cristo, porque usted sabe, está hablando de eso, hemos leído todo el pasaje. Eso es agradable y es un culto racional, es algo que no es sentimental, no siento de ir, no es algo emocional, es algo racional. Es una decisión pensada, es una agenda marcada, es un calendario al cual yo me ajusto porque lo pensé. Rindo racionalmente culto al Señor cuando el cuerpo del Señor se reúne. No lo hago emocionalmente, no tengo un impulso, sino que es algo que racionalmente medité, decidí. Es la forma razonable de rendirle culto a Dios. No es razonable rendirle culto a Dios fuera del cuerpo. No es razonable rendirle culto a Dios fuera de Cristo. Y Cristo es cabeza y cuerpo. ¿Qué pasa cuando nosotros no tomamos esta decisión? Nos conformamos a este siglo, es decir, las presiones del mundo marcan mi agenda, marcan mis prioridades. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Mire, hermano, no, porque usted no puede decidir. Sí, en el estado actual no tengo dominio, pero tengo que ser transformado a un estado en el cual yo sea dueño de mí mismo y decida yo dónde quiero estar, cuándo quiero estar, porque eso es lo que significa dominio propio. No ser esclavo de las presiones, no ser esclavo de una agenda ajena, no ser esclavo de una búsqueda de algo de lo que Dios no sea mi proveedor. Y si Dios es mi proveedor en todas las cosas, pues entonces también Él es mi jefe y marca mi agenda. No puede ser las dos cosas. No puede ser que yo le ore a Dios pidiéndole la provisión y luego no le rinda culto a Dios agradeciéndole esa provisión. Y le rinda culto a otra cosa, al temor que tengo de que me vaya a faltar algo. No conformarse a este siglo es resistir. No tomo la forma. No tomo la forma. Mire, trabajé un tiempo, bueno, yo trabajé en muchas cosas, pero siempre en fábrica. Y hay cosas que se transforman por presión. Por ejemplo, todo lo que es chapa se transforma por presión. Se hacen embutidos, también cortes, pero normalmente hay una prensa que comunica presión a una cuchilla y corta o comunica presión a un molde. Y otras cosas toman forma por presión de aire, son inyectados, los plásticos, por ejemplo. El plástico líquido inyectado a presión en un molde toma la forma de una botella. He visto también las heladeras, ¿vio las heladeras que tienen un tanque enorme? Se calienta una plancha de plástico, se sopla como si fuera un chicle, se hace el globo, aparece el molde de abajo y cuando se saca la presión, toma la forma del molde. La presión, el estrés, las cosas que nosotros elegimos que nos presionen, metas que me pongo que no son del Espíritu de Dios, cosas que yo quiero y luego me presiono para conseguirlas, porque yo mismo proyecto una imagen de mí mismo
y no estoy buscando cuál es la voluntad de Dios para mí. Obviamente, esas presiones no son santas ni son agradables delante del Señor. Si nosotros no resistimos las presiones del mundo, pues entonces no podremos ser transformados a imagen del Señor. Si nosotros no renovamos nuestra manera de pensar, lo que yo pensaba, los miedos que tenía, los prejuicios que tenía, nunca voy a poder hacer las cosas mejor que antes. Necesito que mi mente, mi forma de pensar, sea transformada por el Espíritu de Dios. Y la única manera de transformar la mente por el Espíritu de Dios es por medio de la palabra de Dios. Cambio una idea equivocada por un pensamiento que está fundamentado en la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu y es confirmada por el Espíritu de Dios. Yo no sé si a usted le gusta cumplir con su palabra. Cuando dice algo, nos vemos mañana, entonces nos vemos mañana. O cuando usted dice, te pago el lunes, paga el lunes. Algunos dicen, te pago el lunes y después veo. Y algunos ni siquiera toman un compromiso porque saben que no lo van a cumplir. Viven una vida descomprometida. Y no sé, la verdad que no sé. Pero le voy a asegurar algo. Dios sí cumple su palabra. Y si la Biblia dice algo, lo dice porque Dios está comprometido a cumplir. Y si Dios te dice, yo soy tu proveedor, Él será tu proveedor. En tanto y en cuanto tengas fe. Y no sigas buscando petróleo por otro lado, donde Él no te mandó. Si Dios dice, yo soy tu ayudador, Él te va a ayudar. Y si Dios dice, el salmista decía, en mis manos, en tus manos están mis tiempos, porque claramente Él había entregado su agenda al Señor. El orden, sus prioridades. Renovar el entendimiento. Si yo sigo pensando lo mismo que pensaba el año pasado y lo que pensaba el año anterior y lo que pensaba, entonces nada está pasando en mi vida. Nada está ocurriendo. A veces hay cosas que nos llamaron la atención en algún momento. Un acontecimiento, algo inesperado. Pero tengo que evolucionar, tengo que superar en el Señor esa circunstancia y no quedarme atado y enganchado a esa circunstancia. Caso contrario, mi evolución, mi transformación por medio del Espíritu de Dios se ve interrumpida, anclada en un pensamiento. Ese pensamiento puede ser deseo de venganza, la falta de perdón. Ese pensamiento puede ser una frustración. Sigo pensando qué hubiera sido si en vez de estudiar medicina hubiera estudiado ingeniería. Hay personas que están enganchadas en pensamiento así. Yo a veces hablando con mi mamá me dice, a mí no me mandaron a estudiar, mandaron a estudiar a mi hermana y a mí no, porque no había plata para las dos. Entonces ella proyecta que hubiera sido una vida completamente distinta si hubiera sido a ella la que la mandaban a estudiar, porque claramente ella se percibe más inteligente que la hermana, ¿no? Que ya partió, por eso no se va a ofender. Pero mi mamá tampoco va a ver este video, así que no hay problema. Pero claramente ella, y permanentemente cuando yo hablo con ella, ella me habla de circunstancias donde hubo una alternativa y justamente a ella le tocó la que le convenía menos. Y cómo su vida hubiera sido diferente si el plan B, C, D, no sé, el diario del lunes, cómo hay que formar el equipo del domingo con el diario del lunes. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en San Luis? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en Rey de Reyes? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido trabajando en Sanela 35 años después?
todas esas cosas que yo no voy a pensar, veo que hay muchas personas que sí tienen esa costumbre de pensar. Y en ese pensamiento que llega tarde, porque la circunstancia ya pasó, se pierde en el presente y se pierde en la posibilidad de tomar las decisiones correctas de hoy. Esa es una mente que no ha sido transformada, que no ha sido cambiada. Una mente que ha sido transformada siempre está pensando en lo que va a venir y no en lo que pasó. Está proyectando un futuro de transformación, de cambio, de la venida del Señor, del crecimiento, de respuesta. Si seguimos encerrados en los pensamientos, nunca vamos a poder comprobar, como dice Pablo, la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Porque sigo rumiando, sigo masticando aquel pasto amargo que me tocó comer. En algunos casos no. Hubo algún momento de triunfo, el día que fui abanderado. Y me quedo enganchado ahí, en el 7º grado. O en esa persona que conocí y tuve una relación de 15 días, pero me podía haber casado, tendría nietos, tendría no sé. No, ya está. Eso es lo que no te permite evolucionar. Si no hubiera hecho ese esfuerzo, no me habría herniado, ok, está bien, pero ya está. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo y está rogando, por favor, es que entendamos que hay dos cosas en nosotros que deben cambiar. La primera es nuestra presencia en el cuerpo, nuestra participación en el cuerpo de Cristo. La segunda, tomar las decisiones necesarias para cambiar nuestra manera de pensar y comprobar la buena voluntad del Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué las personas no cambian? Yo oraba al Señor diciéndole, pero palabra y palabra y palabra, 52 cultos por año, 500 cultos en 10 años, no cambian. Y el Señor me dijo, mira, hay un tema que vos también tenés. Hay un problema que vos también tenés y que todos tienen, pero ninguno asume. Porque si vos le preguntás a alguien si es orgulloso, te va a decir que no. Pero es el orgullo el único elemento que Satanás utiliza en tu contra, que se lo provees vos. Es un arma que él no necesita forjar. Ya está ahí. Es el orgullo nuestro. Por eso el apóstol Pablo dice que ninguno tenga de sí mismo un concepto más alto que el que debe tener. Que piense con cordura, que no sea loco, que no se crea la última Coca-Cola del desierto. Que no piense que lo que él hizo es más de lo que hizo el otro. Mire, yo a lo largo de los años que tengo de pastor, he visto muchas cosas, ¿no es cierto? Ya son como 35 años. Pero nunca he visto un hermano que entienda cómo vive el pastor. No lo consigo. Mire, es una cosa lo más rara que te puedas imaginar. Que una persona diga, se levante el jueves y diga, el pastor debe estar preparando el mensaje para el sábado. Voy a orar para que Dios me hable. ¿Cuánto lo hacen? Tachame la doble. Generalmente las personas evalúan a los demás, y esto lo pienso como pastor, pero en realidad no es como pastor, sino que deberíamos entenderlo
desde cualquier rol. Los hijos juzgan el rol de los padres y los padres juzgan el rol de los hijos. Y los vecinos juzgan el rol de los otros vecinos. Si el vecino es sucio, si pone la música fuerte, si me estaciona el auto en la puerta. Ahora, lo que hago yo, no tengo de mí mismo una idea cuerda que me ubique a mí si soy mejor o peor que mi vecino, que mi pastor, que mi hermano, que el portero de la iglesia, que quien sea. Uso ejemplo de la iglesia porque tengo más a mano. Pero ahí es donde está el problema más grande que tenemos los creyentes. Después de entender lo que a Cristo le costó cada alma, cada uno, nosotros no lo vemos del mismo valor. Sí, nos vemos nosotros mismos. Sí, valió la pena que Cristo muera por mí. Me hizo salvo, gloria a Dios. Pero mi esposa, pero mi hijo, pero mi vecino, mi compañero de trabajo, le costó lo mismo al Señor. Igual. No somos menos que nadie, pero tampoco somos más que nadie. Ese obstáculo es el que el Espíritu Santo encuentra cuando tiene que transformar nuestro entendimiento. Nuestra primera ancla, nuestra fortaleza, la barrera impenetrable que el Espíritu Santo no puede derribar, sino que somos nosotros los que debemos derribarla, es el orgullo. La fe no se mide por lo que uno cree, porque si uno hace preguntas a los hermanos, todos creen, sino por lo que hacen con lo que creen. Entonces yo te digo, hermano, ¿vos crees que Jesús es el sanador? Por supuesto, pero ¿qué haces cuando te sentís mal? ¿O qué haces para enfrentar una circunstancia de salud? ¿Vas al médico? Sí, pero no me refiero a ¿qué haces? ¿Qué haces vos como creyente? ¿Qué haces cuando haces las cuentas en tu casa y ves que parece que la plata no va a alcanzar? ¿Te enojás con tu señora? No compro más hierba, la pongo a secar al sol. ¿Qué haces? La fe no se mide por lo que uno dice. No, porque yo creo que cuando nos reunimos 2 o 3 en el nombre de Jesús está aquí. Claro, está bien. Pero cuando nos reunimos 2 o 3 es porque hay 7, 8, 9 y 10 que no vinieron. ¿Me entiendes? Por eso nos tenemos que conformar con 2 o 3. Lo cual es malo. Porque si todos fueron alcanzados por el favor de Dios, pues entonces todos tienen que permanecer unidos al cuerpo del Señor Jesús. ¿Cuál es el entendimiento que tenemos acerca del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Hay personas, por ejemplo, que vienen solamente el día de la cena. Y usted sabe que hay mucha gente que la Santa Cena, primer domingo o sábado ahora, no sé, no te faltan. Pero el apóstol Pablo dice que la cena debe ser tomada dignamente, discerniendo el cuerpo de Cristo. ¿A usted le parece una persona que viene solo a tomar la cena? Imagínese usted que tiene un hijo que solo lo ve a la hora de comer, sentado a la mesa, y después no lo ve nunca más. A la hora de lavar los platos, no lo ve. A la hora de comprar la verdura en la verdulería, no lo ve. Lo ve solamente sentado a la mesa.
¿Es un hijo o es un comensal? ¿O es un cliente? Porque por ahí encima se queja y dice, a esto le falta sal. O esta sopa está fría. Mi papá te contestaría, bueno, mi papá me decía, discúlpeme, en cualquier momento le traigo el libro de queja y usted puede poner lo que quiera ahí. Pero si es posible, coma en otro lugar. No te dejaban quejarte en mi casa, de nada. Pero tenemos queja. Queja del hermano, queja del pastor, queja de la música, queja de la escalera, queja de él. Siempre hay queja. Cuando en realidad, a la hora de comer, estamos, pero a la hora de cocinar y de lavar los platos, no estamos. ¿Cuál es el entendimiento que usted y yo tenemos del cuerpo de Cristo? ¿Cómo lo entendemos? Es un simbolismo sin sentido. ¿Puedo tomar dignamente la cena del Señor? Apareciendo solamente ese día y el resto del mes no te demostré que te amo, ni que quiero estar con vos, ni que me interesa que alabemos juntos al Señor, ni la palabra que vas a predicar. No me interesa nada, me interesa la cena. Hermano, eso es religión. Eso es religión. No salva a nadie eso. Eso te purga la mente pensando que estás haciendo lo correcto, pero no estás funcionando como miembro del cuerpo de Cristo. Si un hermano no se da cuenta que sin el resto del cuerpo está incompleto, no se percibe como miembro, se percibe como un solo cuerpo en sí mismo. Somos la iglesia unimembre, una secta que tiene un solo miembro, que soy yo solo. Y rindo el culto a mi manera, cuando puedo, cómo puedo. Y miro a los demás y me interesa muy poco lo que los demás hacen. Sin el resto del cuerpo, nosotros los creyentes estamos completamente incompletos. Absolutamente incompletos. Absolutamente incompletos. Mire, cuando se importa mercadería del exterior, Pamela, está el CBU, el SKD, está el IKD. Bueno, somos por naturaleza IKD, incompletos y desarmados. La iglesia es el CBU. Es la unidad completamente construida, edificada. No puede faltar ninguna pieza. El Señor no viene a buscar un IKD. El Señor no viene a buscar un miembro aislado. Él viene a buscar la novia. No la quiere renga, ni manca, ni tuerta. La quiere sin mancha y sin arruga, que significa prolija. La quiere prolija. Así es como Él la construye. ¿Cómo yo puedo practicar el amor al prójimo sin prójimo? El amor al nadie es, a la nada misma. Si no estoy cerca de nadie, si no me acerco a nadie, ¿cómo puedo yo practicar el crecimiento donde la Biblia dice que nos ayudamos a crecer mutuamente? Si no hay mutuamente, ¿cómo puedo afilar un hierro sin el otro hierro en el aire? Hay una necesidad de mantenernos en esa práctica de dar y recibir amor. Hay días que yo necesito un abrazo y hay días que yo
le doy un abrazo a alguien. Pero hay días que yo necesito un abrazo. Y me imagino que a usted le debe pasar lo mismo que a mí. Hay días donde está ahí y dice, no, ahora lo que necesitaría es tomarme unos mates con alguien, darle un abrazo y hablar, aunque sea de bueyes perdido. Pero tener a alguien que me escuche y escuchar a alguien para darme cuenta que, bueno, no soy un hongo que creció en la raíz de un árbol, soy un cuerpo. Dar y recibir amor. Nadie puede dar lo que no recibe nunca. Se seca, es verdad que se seca. Porque al perder la práctica de dar y recibir amor, llega un momento que no tiene más nada para dar. Más que una cara larga, más que una contar alguna cosa. Pero en el ejercicio de dar y recibir amor, el balance siempre será positivo, porque es más bienaventurado dar que recibir. Por eso siempre uno termina con un balance positivo. Cuando más da, más acumula en su cuenta. Así funciona el reino de Dios, distinto que el banco. En Efesios el apóstol Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es alguien solícito? Es alguien que está haciendo un esfuerzo. Es alguien que está haciendo una milla extra. Jesús nos enseñó a que si alguien nos hería, pongamos la otra mejilla. Ah, no, me han herido, oh, me voy a ir, me voy porque estoy herido. Tenés que poner la otra mejilla. No, porque me usaron. Bueno, ¿cuánto? Una milla. Bueno, 2 tenés que caminar. No, porque me sacaron el saco. Bueno, dale los pantalones también. ¿Pero eso qué? Es el sermón del monte, papá. Es la enseñanza de Jesús. Siempre tenés que tener saldo a favor en tu cuenta. Siempre tenés que hacer algo por tu prójimo más que lo que vos esperás que tu prójimo haga por vos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces dice en el verso 16, ahí en Efesios 4, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, bien concertado y unido. ¿A usted le parece que una persona que nos sigue por las redes está bien concertado y unido con nosotros? O uno que viene los domingos de Santa Cena o sábado, ahora cambiamos el horario. ¿Es alguien que está bien concertado y unido? ¿Qué concierto? ¿Escuchó hoy cómo sonó la batería? No, porque no había nadie en la batería. Entonces fue un concierto sin batería. ¿Faltó algo? Bueno, nos la arreglamos. Ah, está bien, pero eso no es bien concertado. Porque si hay una partitura para cada instrumento, alguien tiene que tocar la del violín, alguien tiene que tocar la del trombón. Bien concertado significa cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Cada uno cumpliendo su rol. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué pasa cuando no hacemos, no sacrificamos en el altar de Dios nuestro individualismo y nuestro orgullo? Dios no está pidiendo que muramos físicamente, pero sí que muramos a nuestro individualismo, que nos dejemos fusionar en un cuerpo, que podamos ser carne de su carne y hueso de su hueso. Él murió para ser uno con nosotros. Eso es lo que dice.
Y si no pasa esto, mire, Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseás, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Y después manda, almas adúlteras, Santiago más duro que Pablo. ¿No sabés que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabés que si tomás la forma del mundo nunca vas a tomar la forma de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¡Wow! ¿Cómo puede un creyente ser enemigo de Dios? Haciéndose amigo del mundo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Espíritu nos anhela, el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos la vida del Espíritu. Pero Él da mayor gracia. Acá está la solución. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Intente resistir al diablo sin someterse a Dios y fracasará todos los días. Intente resistir al diablo desobedeciendo la comunión, desobedeciendo la unidad, desobedeciendo el amor al prójimo, desobedeciendo bajar el concepto que tiene de sí mismo y no lo podrá resistir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, pero someteos primero a Dios para que el diablo vea con quién está luchando. Acercaos a Dios, dice aquí Santiago. Y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿De qué? Del doble ánimo. De eso. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él os exaltará. Resistir la presión del mundo no es solamente resistir las tentaciones. Resistir la presión del mundo es también resistir la enfermedad, es también resistir la pobreza, es también resistir la injusticia, es también resistir la soledad, es también resistir la muerte. Pero ¿con qué herramienta yo voy a orar para que un hermano que está moribundo tenga vida si yo no tengo vida en mí mismo? Si el Espíritu Santo en mí no ha sido liberado, está presionado por el mundo, y entonces lo que yo tengo para dar es más incredulidad, tal vez un poco de religiosidad, pero eso no cura a nadie, no salva a nadie, ni libera a nadie. Pero si yo me someto al Señor, habrá cosas por las que tengo que afligirme, cosas que hice mal, decisiones mal tomadas que todavía tienen repercusiones, cosas que voy a lamentar. ¿Por qué le dije? ¿Por qué contesté de esa manera? ¿Por qué no me puse en ayuno y oración en ese momento? ¿Por qué no fui y le di un abrazo y lo perdoné? Habrá cosas que no me causarán ninguna gracia, ninguna risa y me harán llorar. Porque esa fórmula funciona. Porque a un corazón contrito y humillado Dios nunca lo desprecia. Y a veces no salimos de nuestra situación porque nuestro orgullo no nos permite llorar. Y se destruye un matrimonio y se destruye una relación.
Hay un momento para cada cosa. Hay un momento para festejar y hay un momento para llorar. Y a veces cuando no sé qué hacer, lo único que sé que debo hacer es humillarme delante del Señor y llorar. Y decirle al Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué el mundo está pudiendo contra mí? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué todo eso me está presionando y está pudiendo contra mí? Si el precio ya fue pagado, si fue consumada en la cruz la obra de liberación, ¿por qué mi orgullo me mantiene preso, encarcelado, en la impotencia de no reconocer que separado del Señor nada puedo hacer y sigo en mi casa, sentado ahí, orgulloso, enojado, cuando tendría que pedir perdón al Señor? Y el abrazo del Señor va a estar, porque a nadie vamos a condenar. Jesús le dijo a los discípulos, Juan 16:33, yo les hablé todas estas cosas para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicción. Todo lo que yo le hablé es del reino. Yo predico el evangelio del reino. Quiero que ustedes tengan paz como ciudadanos del reino, como hijos de Dios, como los que han nacido de nuevo, como los que tienen las primicias del Espíritu, como los que pueden mirar al diablo y resistirlo en el nombre de Jesús, como los que tienen su esperanza en la resurrección, en la venida del Señor Jesús. Cristo viene pronto. Yo le hablé todo esto y le enseñé todo esto para que ustedes tengan paz. Pero en el mundo, otra vez, van al mundo y en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. El apóstol Juan escribe, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe ha vencido al mundo. Pero la fe son hechos. La fe no es discurso. La fe es una realidad. Yo un día creí que debía servir al Señor y me puse a servir al Señor. Y hace 35 años que sigo creyendo que debo servir al Señor. Y el día que crea que mi tiempo se terminó, se terminó. Pero mientras tanto sigo creyendo, cada día renovando mi compromiso por predicar la palabra de Dios y por tratar de dar un testimonio que, si bien no es un modelo de vida para nadie, por lo menos no tiene conductas negativas para imitar, perdonando a los que me ofendieron, pagando lo que debo, amando a mi familia, manteniéndome activo en el servicio al Señor, no proponiéndome para nada, pero cada vez que soy necesitado estoy presente. No soy un ejemplo para nadie, pero creo que eso lo entendí. Mi entendimiento fue transformado, porque yo quería hacer otra cosa, yo quería ganar plata. Yo era gerente a los 21 años, a los 26, jefe a los 21 años. A los 26 era gerente de una compañía. Ya me había comprado mi primer casa. Hay personas que llevan 50 años y no se pudieron comprar una casa. Yo me la compré a los 24 o 25 años. La primera. Nunca dejé de servir al Señor. Nunca dejé de estudiar. Nunca dejé de trabajar. Nunca dejé de asistir a mi familia. Soy igual que usted. Pero entendí que la fe son hechos. Por eso hay un libro en la Biblia que se llama Hechos. Y sin hechos, sin obras, tu fe no podrá salvarte.
muéstrame tu fe sin obras. Te desafía Santiago, a ver si me convences, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque cuando hubo que ir a orar por un enfermo, fuimos. Porque cuando hubo que asistir a alguien que tenía una necesidad económica, lo hicimos. Y Dios proveyó, y Dios proveyó, y Dios bendijo, y Dios sanó. Y esto no es un balance. Al contrario, es una deuda enorme que tenemos con el Señor cada vez que ponemos en marcha nuestra fe y vemos la respuesta del Señor. Por eso yo, en esta noche, también como Pablo, a los que nos están mirando por las redes sociales, les ruego, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que salga de esa terquedad, que deje ese orgullo y entienda que nos necesitamos, que para poder ir a predicar necesitamos que usted esté presente, que para poder ir a asistir al necesitado, porque en esta iglesia no asisten al necesitado. Claro, vos no asistís al necesitado, que no estás nunca. Y nosotros no hacemos propaganda de lo que hacemos, porque esta es una iglesia anti-marketing. Y que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Si no, estamos todo el tiempo haciendo autorreferencia, pero a veces es imposible. Por eso en esta noche yo quiero terminar como empecé. Hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que se presente, que presente vuestro cuerpo, que presente su humanidad en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es el culto razonable, que es lo razonable que alguien que le rinde culto a Dios haga. Si quiere acompañarme, vamos a orar al Señor. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios está moviendo las fichas. Hay personas que estaban atrás y el Señor las está poniendo adelante. Y personas que en un momento han sido la vanguardia, que están quedándose atrás. Porque las presiones del mundo no lo dejan sostenerse. No le dejan sostener su posición. Ya no estoy hablando ni siquiera de avanzar. Algunos ni siquiera conservan el primer amor. Y cuando empezamos a acostumbrarnos a una religiosidad sin vida, sin amor, sin pasión, sin búsqueda, el enemigo empieza a mostrarnos los defectos de los hermanos, empieza a mostrarnos las fallas, empieza a hacernos recordar todo lo que nos falta y no podemos disfrutar de todo lo que tenemos. Pero eso tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Y yo tomo hoy como punto de partida para este cambio, que si usted escuchó esta palabra, pueda tomar la decisión correcta. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el único nombre en el que me animo a hablarte, yo no podría hablar contigo si no es por medio de Cristo. Y en el nombre de aquel que es carne de mi carne y hueso de mi hueso, porque si hay algo que sé es que estoy en el cuerpo y que tú eres la cabeza, mi Señor, mi pensamiento, mi búsqueda, mi devoción, el que me ama como nadie me ha amado jamás, el que tiene los planes perfectos para mí, aquel en el cual puedo lanzarme en los brazos confiando que no me va a soltar, que no me va a desamparar, aquel por el cual vale la pena dejar otras cosas
sabiendo que su voluntad es agradable y es perfecta. A Él yo me lanzo en esta noche. A Él corro en esta noche. Corro a abrazarme con Jesús. Para ser cambiado, para ser transformado. Para que tu espíritu, Señor, no encuentre resistencia en mí. Pero que el diablo sí encuentre resistencia en mí. Someto mi vida, espíritu, alma y cuerpo. Someto mi agenda, mis planes, mis sueños, mi familia, mi profesión, mi trabajo, mi ministerio. Todo lo pongo, Señor, a tus pies. Racionalmente, no emocionalmente, racionalmente. Me entrego una vez más para experimentar una transformación. Renuncio a mi orgullo podrido y en el nombre de Jesús me humillo. No tengo nada, Señor, en mí, salvo lo que tú has hecho y lo que tú haces, que tenga algún valor o alguna utilidad. Por eso en esta noche, Espíritu Santo de Dios, cámbiame, transfórmame, borra de mi mente y de mis pensamientos esos episodios desagradables, porque en el nombre de Jesús perdono toda ofensa y dejo atrás mi vergüenza, mi ira, mi orgullo, y me someto a ti, porque nada soy más que nadie, ni menos que nadie, pero soy carne de tu carne y hueso de tu hueso. Señor, tengo la osadía de reclamarte en esta noche esta ciudad de Buenos Aires. Necesita tu espíritu. Esta ciudad necesita doblar su rodilla y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Yo te pido que tu misericordia, por encima de toda la religiosidad de esta ciudad, avive tu obra y despierte los corazones dormidos, para, como fue leído hoy, cada uno pueda decir: heme aquí, envíame a mí. Oh, las quema bastarere de Beleika y Anata llama. Con ariteres mamá y coyaculisti minitere neme carastella sanama. Activa los dones del Espíritu en esta noche. Trae las lenguas, la interpretación de lenguas. Seba, Kaya, Maranderamay. Habla que tu pueblo te escucha, Señor. Es que veda marashere de Vinisei. Como acá y Mataya Lainda Manastiri Misai. Mekamai, Tamaitai. Sí, Señor, si tu palabra nos incomoda. Nos incomoda. Oh, pero solo tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, y cómoda es esta palabra. Hola, la vida mai. Yo la sabana y cando samaratara mai. Oh, ahora se riquilita mai. Ore va la batalla calema. Yo mi disciplina hola mai. Levántate tú que duermes.
Y levántate, levántate entre los muertos. Los muertos no alaban al Señor, los muertos no adoran al Señor. Los muertos no predicarán la palabra. Pero en tanto tenga vida en mis huesos, Señor. Correré para alabarte, para adorarte. Shekaman se le labai. Babose meredera. Shekamahala sedemai. Es hora de que cuando vuelvas a tu casa hoy, comiences a perdonar, comiences a humillarte delante de Dios, delante de tu prójimo. Rompas ese orgullo que te está trayendo tanto problema, que te enferma, que destruye tus relaciones y que es tan sencillo de vencer, dejando que el Espíritu de Dios te convenza en esta noche de justicia, de pecado, de juicio. Y clames a Jesús y Él te responderá. Shabalada Samai. Ora basera nama de Karabai do Riebata Sherere. Beama duvese de Bakaranai. Oh, sí, Señor. Cristo viene pronto. Él viene saltando, Él viene. Y que eres de Malalaisa. Llegará la masía mai. Oh ven, Señor. Ven a llenar mi corazón. Ven, oh ven, Señor. Ven a cambiar. Shebalabai, sanada canada temai. Shekibata yesera makorere. De camalo de tamai. Rebaba sere de mai. Rindo. Me rindo. O que basti macara le de mai. Sabacanamai. Perdónanos, Señor. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda vanidad, soberbia, orgullo. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Decisiones que hay que tomar. Transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento
que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Ora Sharadidana, Canalabana y Samar. No se apagará. No se apagará. No se apagará. Oh Dios, No se apagará. No se apagará. Oh, Balarabana. Shikarada Se Basaradibana. apagará. No se apagará. No se apagará. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos Dios. Arriba que somos tus hijos, tus siervos y tu pueblo, Jesús. Sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber. Sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda. Aquí Sí, será. cuidamos tu presencia. Oh, júntese El con fuego alguien. de tu espíritu Y Sharamai. no se Practique la apagará. unidad en el espíritu. Que tu Practique. espíritu descienda. Entregue Aquí cuidamos su cuerpo tu en un culto presencia. racional, El de amistad, de fuego amor, de tu compañerismo. espíritu no se apagará. Oh, voy contra todo espíritu de miseria, voy contra todo espíritu de enfermedad, voy contra todo espíritu de soledad. En el nombre de Jesús cancelo toda maldición. En el nombre de Jesús rompo todo yugo, toda atadura. En el nombre de Jesús. Porque cuando nos humillamos podemos resistir. Nos convocaste, Shiva Dadabaya. tú nos